Si te gustan los autos y las malas decisiones, hoy te traigo un 1970 Dodge Charger modelo RT que está anunciado en Marketplace. Basándonos en las imágenes, o sea, en la condición visual que tiene el auto, vamos a intentar saber qué necesita, cuánto costaría arreglarlo y cuánto puede valer una vez que quede completamente restaurado, ya sea que tengamos la idea de conservarlo o venderlo. Así que si te interesa marca, modelo, proyecto, quédate por aquí que vamos a estar analizando un poco los números que pudieran ser y acercarse a la realidad desde un punto de vista, repito y siempre lo digo, aficionado. No somos profesionales, no estamos intentando aquí tener la verdad absoluta, simplemente estamos haciendo algo a nivel aficionado. Así que si tienes mejor información, siempre déjamelo en los comentarios que te lo voy a estar agradeciendo. Quédate con nosotros que vamos a conocer los números. En la descripción, como bien se los había dicho, es un 1970 Dodge Charger modelo RT, el cual lo están vendiendo por $24,000, ¿ok? Acá en la información que brinda a la persona que lo está vendiendo, nos dice el año, la marca, el modelo RT, como les había dicho, dice que es un 440 se refiere al motor automático, pero que tanto el motor como la transmisión no están incluidos. O sea, el dato de que es 440 y que la transmisión es automática es para que te lo imagines o para que sepas qué motor deberías poner en ese auto una vez que lo compres. Además nos habla de que los pisos son sólidos, que el cuerpo del auto es sólido, que los guardafancos traseros son sólidos, en fin, aparentemente todo el cuerpo del auto es sólido, lo iremos viendo. Eso es importante, si es sólido va a ser muy bueno, pero bueno, lo iremos viendo. Dice que las opciones incluyen freno a disco, aire acondicionado, consola central, asientos de butaca, que solamente tiene el comprobante de venta. Esto pudiera ser o no complicado. Ahí sí no conozco mucho realmente en temas legales, no conozco mucho, me tocaría investigar un poco y traerles la respuesta en el próximo video tal vez de qué significa en un auto como este solamente tener el comprobante de venta, ¿ok? Ahí sí eso, me disculpan, se los debo de momento. Y que tal vez consideraría intercambiar por autos Mopar, ¿ok? Entonces, vamos a ir por parte a ver realmente qué es lo que quiere él vender, qué es lo que quiere intercambiar más allá de el anuncio. Si bien este es un auto que definitivamente tiene mucho público, es un auto que a mí me gusta, no es mi auto favorito, pero es un auto que me gusta y es el auto favorito de mi hermano, por cierto, que fue quien me dijo que en este episodio les trajera este auto. Es un auto, en este caso, que necesita trabajo, es un auto que, déjenme adelantarles, es difícil de encontrar, incluso para encontrar este anuncio no me fue tan sencillo. Hay otros de otros años, pero no específicamente de 1970. Es un auto que me gusta, les repito, no es mi auto favorito, sí me gustaría, pero en este caso estamos hablando de un auto que, como bien lo dice la descripción y lo muestra esta imagen, no tenemos motor, ¿ok? No tenemos motor, no tenemos transmisión. Es un auto que va a requerir trabajo, como todo lo que vamos a estar trayendo por acá por el canal, o como la mayoría de lo que vamos a estar trayendo por acá por el canal. Va a requerir trabajo de tapicería, pintura, electricidad, mecánica, pero bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar necesitamos un auto que funcione, volvemos a un auto que no necesite la grúa para entrar y salir del garaje. Así que en este caso, ya la descripción nos lo dice, volvemos, nos remitimos a la descripción, dice que el 440 y la transmisión automática no están incluidos. Así que ya sabemos que el motor lo necesitamos. Esta vez no estamos hablando de un motor que necesite trabajo. Esta vez estamos hablando de que necesitamos trabajar en tener un motor. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los motores de este tipo de autos? Este tipo de auto venía con diferentes configuraciones de motor, señores. Pero solamente vamos a hablar de la 440, que es la que dice la descripción que traía este auto. ¿Ok? Los precios en los motores varían. He encontrado variaciones de precios desde los que van desde los 4,000 hasta incluso 15,000 o más en los motores. Incluso he encontrado más de 15,000. ¿Ok? Pero bueno, ¿por qué varía? Pues porque puedes encontrarte un 440 en el patio de la casa de alguien que ya no lo necesita y ahí pues a lo mejor te sale más barato. Pero si quieres un 440 que esté listo para montar y usar, pues el precio sube. O si quieres un 440 que esté restaurado a nivel coleccionista, créanme, ahí sube mucho más. Ahí los precios pueden ir incluso por encima de los $30,000. Pero no es nuestro objetivo hablar de ese tipo de números para coleccionistas, no es la idea de este canal, así que vamos a quedarnos en números estándares, en números básicos, pero de piezas que funcionen, ¿ok? Yo no voy a analizar un motor que yo necesite llevármelo para mi casa a trabajar, yo necesito un motor que funcione. Si ya lo voy a poner, entonces que funcione, ¿ok? Entonces con esos números nos vamos a quedar. Entonces, un motor 440 que funcione con sus agregos, aquí no hay nada, ¿ok? Se ve en las fotos que ahí no hay absolutamente nada. Con sus agregos puede estar
entre los 4.000, los 15.000 y más. Por ende, me voy a quedar con el número de los 15.000. ¿Ok? Motor con agregos. Vamos a ir ya empezando a sumar unos $15.000 a este proyecto. Aparte del motor, el anuncio también nos dice, y acá lo tenemos aquí, que pues la transmisión no está incluida. Entonces, en la transmisión, este dice que ya venía con una transmisión automática. No hay ninguna foto, evidentemente, que me muestre que no tenemos transmisión. Así que nos quedamos con esta de acá, donde se ve que no tenemos motor. Y acá, en este espacito de aquí, que es donde debería ir la transmisión, pues no está. ¿Ok? En transmisión, depende. Si fuera mi caso, yo lo haría transmisión manual porque me gustan los autos transmisión manual, y una conversión a transmisión manual podría costar entre los $2.000 y los $4.000. Pero si queremos volver a ponerle una transmisión automática, como la que traía el auto, los precios suben un poquito más, pueden ir desde los $4.000 hasta los $6.000, $7.000 en la transmisión. Volvemos a lo mismo, los precios varían por las mismas razones. Depende de dónde la compres, depende de las condiciones de la transmisión, depende de tus objetivos con el auto. ¿Ok? Entonces, para la transmisión vamos a quedarnos en $5.000. La transmisión vamos a tener en cuenta que van a ser otros $5.000 sumados a los 15.000 que ya teníamos en motor. Así que vamos por 20.000 y todavía estamos comenzando. ¿Ok? Los números aquí no van a ser nada bonitos. Aparte del motor y la transmisión, ya lo tenemos puesto, ya el motor funciona, ya la transmisión funciona, ya todo eso está en donde tiene que estar. Entonces vamos de nuevo, frenos y suspensión. Frenos no sabemos si tenemos o no tenemos. Aquí en esta imagen, en esta área de aquí, aparentemente, no sé si esa es la bomba de freno. No lo sé, la descripción tampoco lo dice. Esto que dice acá en la descripción que dice aquí, incluye opcional frenos a discos. Perdón, hasta aquí, frenos a discos. No sé si se refiere a que cuando ese auto salió en 1970 había opciones que incluían ese tipo de frenos, o que este específicamente lo incluye. Eso no está en la descripción, ¿ok? Yo voy a asumir que los frenos los necesitamos también, porque no está en la descripción y no estamos en el lugar viendo el auto, ¿ok? Entonces, en reparación de frenos y suspensión, en los frenos se te van a ir unos $5.000. Se te van a ir unos $5.000, ahí no voy a entrar en detalles, yo no soy mecánico, esto no es un canal de mecánica, esto no es un canal para enseñarlos a ser mecánicos, no voy a entrar en detalles, estamos hablando del número, ¿ok? Los frenos van a ser unos $5.000 y la suspensión va a ser otros $5.000. Suspensión no solamente cambiar amortiguadores, señores, ¿ok? No sea que escuchen suspensión $5.000 y digan, pero si los amortiguadores no cuestan $5.000. Claro, inteligente. La suspensión no es solamente cambiar los amortiguadores, ¿ok? La suspensión es otro montón de cosas. Volvemos. No soy mecánico, no pretendo entrar en detalles. Si quieren detalles de mecánica, este no es el canal porque no puedo hablarles de algo que realmente no conozco a fondo, ¿ok? Estamos analizando solamente números. Entonces ya tenemos ahí. Tenemos motor 15.000, transmisión 5.000, frenos y suspensión 5.000 cada uno, van a sumar 10.000. Vayan sumando. Hasta este primer subtotal, teniendo en cuenta todos esos números, pues vamos a tener, creo que lo tengo anotado por aquí en algún lugar, aquí en algún lugar lo tengo anotado, sí, tenemos 15.000 de motor, más 5.000 de la transmisión son 20.000, más 5.000 de los frenos son 25.000, más 5.000 de la suspensión son 30.000, tenemos $30.000, ¿ok? Hasta este punto tenemos $30.000 y todavía no terminamos. Todavía falta trabajar en otra parte de cosas. Hasta este primer corte de números, recuerden, repito, $30.000. Bien, en cuanto al exterior, ya la descripción nos dice que el auto es sólido. O sea, que no tiene óxido que comprometa la estructura del auto, básicamente, y que el auto es sólido. En las fotos, les voy a ser honesto, parece ser sólido. Se ve bastante alineado. Este óxido que ven por aquí, estas manchas de óxido que son acá, eso es un óxido superficial, definitivamente es un óxido superficial. Pero se ve alineado, vean la línea acá, por lo menos en la foto, parece estar bastante bien. El cuerpo del auto parece estar bastante sólido, independientemente de que la descripción lo diga o no. Los pisos no se ven, aquí hay un montón de suciedad, así que no podemos ver los pisos, pero en la descripción también dice que es sólido. Aquí estaríamos hablando de un trabajo mínimo de alineación y preparación de pintura. Que sea mínimo no significa que sea barato. Un trabajo de pintura en este auto, de una pintura que quede bien, podemos estar hablando de unos $15.000 sin problema. Así que tengan eso en cuenta.
En cuanto al interior y detalles, creo que la única foto que me muestra el interior, es esta. No me está mostrando mucho, pero definitivamente necesito un trabajo de interior completo. En el interior pasa algo, ¿ok? No hay ninguna foto, y en la descripción no lo dice, que me muestre si el auto, y en esta foto acá tampoco se puede ver, es que en ninguna foto se puede ver acá, no sé, esta línea. De lo que les quiero hablar es de la pizarra del auto. La pizarra donde están todos los relojes, donde está el tacómetro, el velocímetro, el indicador del nivel de combustible, temperatura, etc. Eso. Si el auto no lo tiene, y yo voy a suponer que no lo tiene porque no lo veo y no me lo está diciendo, yo voy a suponer que no lo tiene. Si el auto no lo tiene, pues ya hay una pizarra con relojes calibrados y tal, y tal, y tal. Podemos estar agregándole unos $2,000 a ese proyecto solamente con la pizarra, ¿ok? ¿Puede ser menos? Sí, puede ser menos. ¿Puede ser más? Definitivamente puede ser más. ¿Por qué puede ser menos y más? Porque como mismo con todo lo otro, señores, depende de lo que estamos buscando. Depende si estás buscando una pizarra que tú quieres restaurar o si estás buscando una pizarra ya restaurada. Tengan en cuenta que, por ejemplo, el reloj de las revoluciones, el tacómetro, para este auto, ese solo reloj puede ir desde los 150 hasta los $400. ¿Ok? Por lo menos los precios que estaba mirando. Incluso y también el velocímetro. Son precios más o menos similares. Y los relojes de indicador de combustible, indicador de temperatura y tal, pueden ir entre los 150 y los $300 cada uno. ¿Ok? No estamos hablando de poco dinero. Más la pizarra, más la instalación, más la calibración, etcétera, etcétera. No es poco dinero. Entonces, por eso, en la pizarra, el precio que voy a estar tomando para la pizarra, suponiendo que no la tenemos, van a ser $2,000. Entonces, ya tenemos la pizarra, falta todo lo demás. Falta tapizar asientos, falta tapizar pisos, paños de puertas, techo. Todo eso, señores, una tapicería bien hecha de piel. En el interior sí, no soy de los que piense que ahorrar dinero en el interior. No me gusta ahorrar dinero en el interior, me gusta que el interior quede bien hecho, me gusta que la tapicería quede bien hecha, no me gustan esas tapicerías con esas costuras que están mal hechas, que no están rectas, que no es con un buen material, que es con una piel sintética que se va a rajar, se va a desteñir, no te va a funcionar, no es para mí. Yo quiero un interior, si bien no voy a tener el interior de un yate de lujo, sí quiero un interior bien hecho. Un interior en piel, definitivamente lo quiero en piel, no lo quiero entero, lo quiero en piel. Entonces, un interior en piel bien hecho, decente, puede costarte incluso más de $10,000, pero yo lo voy a dejar en $6,000. ¿Ok? Porque he visto algunos precios por ahí de que van desde los $4,000, $6,000, $7,000, en dependencia del material que quieras utilizar, en dependencia de si quieres un interior en un solo color o si lo quieres en diferentes colores. A mí me gustan los interiores simples, bien hechos, de un solo color. Me encantan los interiores de un solo color, pero en piel, bien hechas. Por ende, para mí funcionaría un número como los $6,000, ¿ok? $6,000 en interior es un número que para mí funciona sin problema. Además de eso, vamos a necesitar, como en todo este tipo de proyectos, la instalación eléctrica. La instalación eléctrica, suponiendo que no necesitemos mano de obra de un electricista, que solamente necesitemos, como viene siendo el cableado, con los terminales, con los arnés, con todos los conectores, todo lo que requiere la instalación eléctrica, podemos estar hablando de unos $3,000. ¿Ok? Entonces ese es el número que vamos a tener para la instalación eléctrica, sin contar mano de obra, señores. La mano de obra de una instalación eléctrica de este auto puede ser $2,000 o más. Yo no estoy contando la mano de obra en este caso. En este caso no estoy contando la mano de obra de la electricidad. Vamos a dejar la electricidad en unos $3,000 para que la hagas tú en el garaje de tu casa. ¿Ok? Hasta este punto, pues no recuerdo cuánto eran los números que teníamos. Eso solamente lo van a ver en la edición por ahí, porque tendría que verlo. Creo que en la pizarra habíamos dicho que teníamos unos 2,000, creo que en el interior habíamos dicho unos 6,000, si mal no recuerdo, así que hasta ahí tendríamos unos 8,000. Y en la electricidad habíamos dicho otros 3,000. 8,000, 3,000 son 11,000. Más lo que habíamos dicho de la pintura, que iban a ser unos 15,000, si mal no recuerdo. En fin, señores, vayan sumando ustedes y yo voy a editar el video y a revisar cuáles eran los números porque no lo recuerdo. Bien. Vamos con los números que tenemos hasta ahora. Vamos con los números finales. Acá los anoté. Lo tengo por acá anotado en una esquina. Ustedes no lo ven, pero yo sí. Tenemos 15,000 en el motor, 5,000 en la transmisión, 10,000 en suspensión y frenos, 15,000 en pintura, 8,000 en interior. Recuerden que en interior la pizarra suma muchísimo dinero.
tenemos 3.000 en electricidad. Eso nos da un total de $56.000, ¿ok? Ahí tenemos $56.000 solo en la reparación del auto. Esos $56.000, como les dije la vez anterior en el video del Mustang 6 cilindros, no son una línea exacta. Yo no soy el gurú de los autos, ¿ok? Eso no es una línea exacta. Eso puede ser más, casi siempre es más, pero puede ser menos. Si tú eres capaz de hacer mucho trabajo por tu cuenta, si tú eres de esas personas que tiene la paciencia, ese no soy yo, que tiene la paciencia para ir a un lugar y decir, mira, necesito esto. O si tú vas y compras un Dodge de este mismo año o de un año parecido y no te interesa que machee, no te interesa que sea perfectamente, que quede una cosa de colección, pues eso varía, señores. Variantes hay muchas. En este mundo hay muchas variantes, hay muchas opciones. Hay opciones más caras, hay opciones más baratas, hay opciones que requieren más y menos trabajo, más tiempo, menos tiempo. Ok, esta es mi opción. Esta es mi opción. Si tienes más opciones, como siempre, las recomendaciones, por favor, déjenmelas en los comentarios. Déjenmelas en los comentarios. Entonces vamos a estar hablando aquí de $56.000 solamente en la reparación del auto. Eso sumado a los $24.000 que vale el auto, es un número redondo, señores. Son $80.000 por la reparación de este auto. Mi veredicto. Ok, en este auto, en este año, en este modelo de esta marca, los precios varían como en todos los autos, pero hay muchos autos que se mantienen en un rango. Hay otros autos que los rangos, las variaciones son muy pocas. En este auto las variaciones son de unos cuantos números, ¿ok? He visto autos aquí que están entre los 70, 80, $60.000, pero los hay de $150.000, de $130.000, de $170.000. Como les he dicho a lo largo de todo este video, de todo este proceso, va a depender mucho de a qué nivel quieres llevar tu auto. Si quieres que sea un nivel de colección, si quieres que sea a un nivel simplemente de exposiciones o de salir el fin de semana, en fin, eso va a modificar mucho los números. ¿Es un auto que merece la pena este proyecto? No el auto simplemente siempre va a merecer la pena, ¿ok? Siempre va a merecer la pena. Sí, siempre va a merecer la pena. ¿Es un proyecto que merece la pena? Pues yo diría, sin tener mucho conocimiento previo de este auto, de este tipo de auto, de mercado para este tipo de auto, yo diría que el precio inicial del auto, estos $24.000 que me está dando esta persona, yo diría que es demasiado. Yo personalmente no lo compraría por $24.000. Para mí, comprar este auto y no sé si me van a crucificar en los comentarios, pero para mí ese auto como está sin motor y sin transmisión, por mucho, $3.000. Por mucho, $3.000. O sea, ahí yo estoy fuera de esa negociación. Porque si él está vendiendo el auto en $24.000 y yo llego y bueno, no puedes ajustarte a los 3.000, no me entiende, porque me va a decir fuera de aquí, ¿me entiendes? Entonces, no es para mí. Para mí definitivamente no lo es. Estos son los números. Si vale la pena o no como proyecto, pues yo diría que tal vez, teniendo en cuenta que lo estamos dejando a un nivel que no es de coleccionista y los autos que yo he visto como este, que están restaurados no a nivel de coleccionista, son autos hermosos, son autos que se ven increíbles, pero no a nivel de coleccionista, que cuestan entre 70, 60, $80.000, pues yo diría que estás en el área de peligro, ¿sabes? Estás en el área de peligro porque estás muy exacto. Tu suma son $8.000. Y esos $8.000, como repito, pueden variar, pueden ir hacia arriba, pueden ir hacia abajo, van a variar definitivamente. Estás en el área de peligro. Yo no tomaría el riesgo, pero no puedo decirte sí o no, puedo decirte tal vez. Esta vez es un tal vez. Ten en cuenta que estás en el área de riesgo. Si estás pensando en un proyecto para ti, a lo mejor no te molesta estar en el área de riesgo. A lo mejor dices, mira, este proyecto es para mí, este auto es para mí, no me molesta gastarme los $80.000 y en definitiva lo voy a tener. Pues si es así, está bien. Funciona bien por ti. Ahora, si estás pensando en restaurarlo para sacarle dinero, como una inversión, ahí sí definitivamente te digo que no. Te digo que no, porque el nivel que le vas a dar con este presupuesto que estamos analizando, con este presupuesto que dimos, no va a ser un nivel de coleccionista. Va a ser un auto lindo, va a ser un auto bien bonito, pero no va a ser un nivel de coleccionista. Van a haber números que no coincidan, números que tú ni siquiera probablemente te imagines que va a venir el coleccionista y te va a decir, no, papá, no.
Esto es, ¿de dónde tú sacaste esto? Para ti va a ser perfecto y va a ser un auto hermoso y para todo el mundo va a ser un auto hermoso, pero para el colisionista te va a decir no. No, entonces no vas a llegar a ese número, ¿ok? Como inversión, repito, no. Como proyecto personal, estás en el área de riesgo, pero si no te molesta correr ese riesgo, bien, funciona, ok. Para mí no funciona el precio inicial del auto, no funciona. Los números son muy altos para mí, no me arriesgaría a tanto. Entonces, resumen, con este auto, ya tenemos el número final, $80,000. Inversión, no. Proyecto personal, estás en el área de riesgo, si no tienes problemas, bien. Tal vez pudieras seguir buscando, siempre puedes seguir buscando. Recuerda, como te digo siempre, el auto de tu sueño puede estar justo detrás de ese que crees que estás mirando y crees que es el auto de tus sueños. Sigue buscando, sigue mirando. Si después que miraste 10, 20 autos, defines que definitivamente este es el que más se acomoda, pues mete mano, pero si solamente has visto uno, no, sigue buscando. Así que nada, mi decisión final, volvemos, repito, proyecto personal en el área de riesgo, si no te molesta, bien, inversión definitivamente no, y nada, si te gusta este tipo de análisis, esto es lo que siempre vamos a estar trayendo por acá por el canal, tal vez de vez en cuando traigamos otras cositas diferentes, pero mayormente esto, que me gusta mucho a mí personalmente, señoras, me encanta esto. Si te gusta, pues nada, suscríbete, dale like, comenta, déjame tus recomendaciones, por favor, te lo voy a agradecer mucho. Nos vemos en otro episodio, así que chao.